Hola chicos y chicas, lo que se viene a continuación es un conversatorio entre alumnos de Luis Humberto y músicos de la CAM. La CAM es la comunidad de aprendizaje musical. Es un grupo de músicos profesionales que se dedican a la música, viven de la música, trabajan para la música de toda América. Hay músicos de Brasil, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y van a contestar a preguntas que muchos de ustedes hicieron. Veamos. ¿En qué momento supieron que querían ser músicos y ¿Ya? por qué eligieron ese instrumento que tocan? Siempre fui músico y me, digamos, decidí hacer de eso quizás una forma de vida en un momento dado. Pero bueno, empecé estudiando psicología, después de que terminé el colegio empecé psicología y porque, bueno, no pensaba que quería estudiar música, quería la música como algo como un hobby quizás, como un pasatiempo. Y después me fui dando cuenta que quería algo más. Y el instrumento, ¿cómo terminaste de elegir el instrumento? Porque a lo mejor eso, ponte, en mi caso, pasó que y yo me dijeron, ven a audicionar con el instrumento que más cómodo te sientas. Y yo en ese momento me sentía como cómodo con la guitarra, porque había estado estudiando bastante de guitarra clásica, entonces por ahí fui y audicioné con la guitarra clásica y el director de guitarra, digamos, de la escuela era muy enfocado en el jazz. Y ahí fue donde yo dije, entonces yo no voy a trabajar con él. Y ahí fue lo que decidí mejor irme al departamento de canto. Y pero en mi caso, bueno, mi papá toca la guitarra y fue así como el primer instrumento que había en mi casa y que yo escuchaba muy seguido. Entonces, el primer instrumento que agarré a los 12, 13 años fue la guitarra por mi cuenta, fui aprendiendo. Que cuando era adolescente, digamos 14, 15 años, me interesé en la música y en tocar algo. Desde pequeño me gustaba cantar, siempre. Y como que a esa edad, tipo 14, 15 años, empecé a tocar la guitarra. Ya cuando elegí un instrumento, elegí el trombón. Y yo creo que principalmente era, bueno, con un amigo que él es músico, es bajista. Cuando éramos así súper jóvenes, sabíamos conversar y decir, tú tienes que tocar la trompeta, yo toco el trombón, y ahí nos ponemos la banda, y etcétera. O sea, mi gusto de la música empezó como desde los 4 años. Siempre le estaba insistiendo a mis papás de que por favor me metan en un conservatorio o que quiero estudiar música y mis papás como que decían como que es un gusto de solo por un rato, como eres niña, entonces ya se va a ir. Y les insistí tanto como por unos 4 años hasta que le dije a mi mamá que me compre un violín. Y me dijo, pero ¿para qué te voy a comprar un violín si es que no sabes tocar? Entonces ahí es como que me metió a un curso de verano en un conservatorio y empecé a tocar violín a los 8 años, me parece. Y de ahí fue como que el profesor dijo como que sí, o sea, como que sí tiene talento, que sí puede seguir esto. Y ahí fue cuando me metí en el violín. Y de ahí seguí, o sea, es como un doble trabajo porque también tienes que estar, o sea, como llevando las dos cosas de estar en la escuela, estar en el colegio y aparte seguir estudiando música. En mi caso fue, o sea, a mí me regalaron una guitarra porque yo quería estudiar batería. Es lo típico, ¿no? Verles a los bateristas ahí en baladazos, ¿viste? Quiero batería. Pero no había plata para batería en esas épocas, entonces mis taitas me dijeron, ahí esta guitarra que era de mis tíos, así. Y ya, y ahí comencé. Y ya en el colegio, igual ya tenía mi banda de rock y todo. Y ya en sexto curso, ya tocaba ver qué se hacía después de sexto curso. Y ahí sí ya pensé seriamente en estudiar música, porque no me gustaba nada más. O sea, en el colegio era bueno para las matemáticas, así, y para nada más. Y para el fútbol, que me encantaba jugar fútbol. Pues dije, chuta, la música.
Y mis taitas igual dijeron de una, o sea, sigue música de una, que va a dar la audición. Y el man, este profesor me dice, ¿y a vos qué música te gusta? Y yo orgullosazo, digo, chuta, Megadeth, Metallica, Nirvana. Y el man, otro. ¿Dónde vine a caer? Pero bacán, así, igual, pero fue una experiencia. Y el otro era el Víctor Rubio. Seguramente. Claro, es que yo fui con una camiseta de una banda de metal y pintado las uñas de negro a dar la audición. ¿Cuántos años estudiaron música para llegar hasta donde están? Eso es súper interesante, y él creo que se refiere al estudio formal, ¿no es cierto? O sea, desde que tienes un profe. Y, o sea, lo que también sería siempre bueno recordar es que es como que es una carrera que no se termina realmente, o sea, no hay un techo, un límite. Se puede hacer música desde el día uno, a eso me refiero, o sea que el estudiante dice para llegar hasta donde están, cuánto tiempo han estudiado, y es súper interesante porque bien podría ser una semana, 2 semanas, y lo importante sería precisamente hacer música desde el día uno, o sea, sin importar tu bagaje y todo lo que sabes, sino expresar algo. Ponte, en mi caso, yo empecé con el estudio de piano en clases privadas a los 4 años. Y creo que lo importante para resaltar es lo que mencionas, de que es un proceso continuo, ¿no? Que uno siempre está aprendiendo. Es más, me estaba acordando yo que... Uy, perdón. Un segundo. Fresco. Me estaba acordando yo que en la universidad, una de las cosas que a mí me abrió la perspectiva fue ver que los profesores, los más antiguos, los más capaces, los más hábiles, eran los que seguían estudiando. O sea, eran los que, ¿me entiendes? O sea, uno ya piensa, pero estos manes ya saben tocar muy bien. Y si es así, es pero porque han seguido estudiando 30, 40 años, han seguido dándole con mucha dedicación, con mucha práctica al instrumento. Entonces, sí, yo rescato que es un proceso continuo, ¿no? Y permanente, de cierta forma. En mi caso, yo empecé un poco más grande a aprender la guitarra, como les decía, 12, 13, 14 años. Pero también es lo que decía Víctor, que no se termina nunca. Pero en definitiva, todas las experiencias que hiciste antes, tocar en una banda, aunque no sabías bien ni qué acordes eran o no entendías la teoría detrás de la canción, te subiste a un escenario o compusiste una canción vos sin saber ni cómo se compone una canción. O sea, todas esas experiencias son partes de estudiar, de aprender. De la parte no formal de aprender música, y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que por esa parte no formal y aprender por imitación y hasta sin saber lo que uno está tocando, eso es una parte fundamental del desarrollo, y es muchas veces, yo diría hasta más importante, o sea, de hecho, 100% seguro, o sea, más importante para alcanzar eso que, no sé, el conocimiento musical como tal, la habilidad musical, el oído musical. Ajá, exacto. Que, o sea, el no saber la teoría de las cosas te ayuda a usar el oído, porque no tienes de otra. Muchas veces aprendes en el momento menos pensado. Ponte, cuando das clases, muchas veces aprendes dando clases. O por ahí, yo doy clases en un conservatorio y los profesores así, solo hablando, que les veo tocando algo, y he aprendido full de ellos. Para mí ha sido full diferente a lo que acaban de mencionar, porque, o sea, como entré a un conservatorio directamente, yo no tenía ningún conocimiento de lo que es música, entonces ahí ellos me enseñaron como a leer partituras, lo que es la música clásica y todas estas cosas, pero, o sea, sí ha sido un viaje como dentro de la música como complicado, porque no he sido como empecé a los 9 y hasta ahora sigo tocando todo el tiempo, sino como que
Empecé a los 9, dejé a los 11, después regresé a los 18 y cosas así. Y con eso de aprender como por ti mismo, sí, lo que dices es verdad, Seba, de que en las clases cuando uno es profesor es como cuando más refuerza el conocimiento que uno tiene. Yo tengo una pregunta, Sebastián. Justo lo que hablábamos en eso de por ejemplo, los conocimientos de afuera digamos, o sea, justo, o sea, por ejemplo, lo que uno se cultura afuera de las instituciones, o afuera de la formación como académica. ¿A vos cómo viviste eso, por ejemplo, en la universidad? Donde no es que... Yo me acuerdo, nosotros teníamos ensambles de metal, ensambles de rock, donde, claro, uno como puede aplicar un poco de esos estilos que nosotros estábamos escuchando por afuera de la universidad. Pero ponte en las clases privadas. ¿Cómo fue para vos esa experiencia de que de cierta forma no se valore, ¿no?, lo que tus habilidades en la guitarra del metal o el tipo de guitarra que vos estabas manejando, porque justamente, digamos, el currículum o las habilidades que se quería, que el perfil de salida era más enfocado o específico al jazz, por ejemplo? ¿Cómo vos viste esas tensiones? Para mí fue durazo la clase de guitarra. O sea, fue denso porque el jazz no es que yo muera por el jazz. Sí me gusta, pero suave. Tal vez me hubiera gustado más si lo descubría desde otro lado. Pero cuando yo entré a la universidad, yo no escuchaba nada de jazz. De ahí fue que empecé a escuchar jazz. Pero entró a mi vida el jazz de esta forma, y en especial en la clase de guitarra, que fue tan... O sea, no sé ni qué palabra usar, pero no me gustaba. Y me costaba aprender, porque no me gustaba. Y eso me parece importantísimo, que cuando aprendes algo debe gustarte lo que tocas. ¿Cuántas horas les dan a sus instrumentos así de práctica? No la suficiente. Nunca las suficientes. Exacto. Ahí dicen un número específico que me parece que es como una buena forma de medir, ¿no? O sea, dicen que, por ejemplo, la gente que va a hacer una práctica o que aspira a ser como un músico profesional, usualmente practica 4 horas al día, y eso no te produce, o bueno, usualmente no produce como lesiones o burnout o cosas así. Y bueno, también depende de cómo vayan los chicos, ¿no? Y yo creo que es una cuestión también de ir como lo que se puede hacer y lo que son capaces de hacer, porque también practicar así, práctica deliberada, requiere de muchísima atención y es súper... O sea, si tú practicas 4 horas de verdad bien, a mí me ha pasado que terminas como zombie, porque más de eso ya estás como en piloto automático. Sí, y yo creo también que quizá más allá que la cantidad, a veces también hay que pensar en la calidad de práctica. Entonces, si bien yo creo que en un periodo de desarrollo, y es interesante que ustedes mencionan no lo suficiente, porque de hecho a veces pensamos, o sea, sabemos quizá que nuestro potencial más amplio lo llegáramos si es que tú le damos siquiera una 2 horas de práctica súper enfocadas todos los días disciplinadamente, y que a veces no se logra. Yo recuerdo, había un profesor nuestro de improvisación, era un guitarrista igual, no sé si te acuerdas, Sebastián, pero él igual alguna vez estudió, creo que un tiempo en Buenos Aires, y él estaba solo, vivía allá y solo tenía las clases básicamente, ¿no? Entonces él nos decía que salía de la universidad y practicaba 10 horas diarias. O sea, después de clases él practicaba 10 horas diarias. Y decía justo que había escuchado, no sé si Miles Davis o alguien que había escuchado que practicaba como esa cantidad, y decía como que ese es el estándar y deberían alguna vez de su vida, deberían poder practicar esa cantidad de tiempo al día. Yo creo que es importante pensar en qué es lo que le sirve a cada uno también. Siempre, o sea, la cantidad, como dijo Víctor, la cantidad, hay que tener en cuenta la calidad también de horas, o lo que decía David, de la atención, porque vos podés estar 2 horas muy concentrado, o podés estar 5 horas mirando el celular y qué sé yo, y paveando, y no lográs la misma calidad de estudio.
Y a cada uno le sirve una cosa diferente. Yo también pensaba como Víctor esto de organizarme y de hecho he armado planificaciones, bueno, a ver, 1 hora le dedico a esto, 20 minutos descanso, 40 minutos a lo otro, y nunca pude dar con eso hasta, o sea, me di cuenta que mi forma de relacionarme con la música y con el estudio es otra. Entonces lo que trato de hacer es estar siempre encima, digamos, estar siempre haciendo cosas. Mi forma por ahí de aprender es tocando en vivo o grabando, teniendo proyectos que a mí me motiven a hacer. Y en ese interín, digamos, siempre aprendiendo y estudiando. Y bueno, también entré a una escuela de música por eso, para tener a alguien que me diga, bueno, el mes que viene tenés que rendir un examen y que te organiza, ¿no? Porque obviamente una escuela de música con profesores y con un plan de estudio te obliga en el buen sentido a tener un orden. Pero bueno, ahora que terminé ese estudio, que fueron 10 años, me dedico, digo, a aprender en la experiencia. Porque también está el otro problema, que sería estar 10 horas tocando en tu casa, súper ordenado, durante un montón de tiempo, pero nunca saliendo a tocar y haciendo experiencias que hacemos los músicos, que son grabando, tocando con otros, ¿no? Y bueno, hay diferentes objetivos también, y todo es válido, pero uno tiene para mí que encontrar lo que a uno le funciona y le motiva. Porque creo que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Y todos decimos, tengo tan poco tiempo, quiero practicar bien, y a veces, por ejemplo, en mi instrumento, que es vientos metal, nosotros hay una parte digamos, de la práctica que no podemos, o sea, en la que no podemos fallar, y tiene que ser, bueno, algunos descansan un día a la semana, otros no, pero hay una cierta serie de ejercicios de flexibilidad, de mantenimiento de la embocadura, que son los músculos de la cara, que no puedes dejar de hacerlos. Y yo diría que hay una parte del estudio que no puede faltar, y que es a diario, y que es constante, y que es consistente, y que es solamente para mantenerte. Y de ahí el resto tendría que ser un estudio, como dice también el Sebas y el Nacho, que tiene que ser algo que te guste hacer, que algo que exprese algo. O sea, por ejemplo, tu práctica instrumental y musical debería incluir salir a tocar. Y la otra vez mis vecinas dice, oye, Víctor, ¿por qué no sales a tocar el trombón para nosotros aquí en el callejón? Y claro, o sea, uno, bueno, lo puede tomar como algo chévere o estresarte, y dices, y en algún sentido yo también me estresaba y decía, chuta, ¿y ahora qué voy a tocar para estas señoras ahí? Pero, y de una reflexión, no, pero si es que esto es lo que me gusta hacer, o sea, yo solo voy a hacer sonar mi instrumento, me voy a divertir un poco, y a ellas les va a gustar, eso es todo. Entonces, a lo que iba es que sí, tiene que haber también eso que dices tú, Nacho, el momento de salir, aunque sea ahí a la vereda, estar tocando. Y eso es fundamental. O sea, con lo que respecta a mí, es como de acuerdo a los conciertos que tengo. Entonces, digamos que hay pasajes que no salen, y obviamente si es que los estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, y no te van a seguir saliendo. Entonces, el proceso que yo siempre llevo es como empezar a estudiar súper lento para ver dónde están las notas, cuál está desafinado, y así subir el tiempo haciendo variaciones, pizzicatos o diferentes tipos de arcos para ir mejorando. Mi pregunta es, ¿qué métodos utilizaron para seguir avanzando en la música, o cómo avanzaron más rápido? Creo que imitar, ¿no? También a mí me sirvió siempre mucho aprender o sea, imitar la música que me gusta. Me gusta una canción y trato de aprendérmela lo más parecido posible, y ese método siempre me funcionó como para aprender mucho. Sí, creo que eso, imitar
aprender por imitación o tratar de sacar cosas de oído, creo que es lo que más nos puede ayudar a progresar más rápido. También el canto. Y si es que es posible, el solfeo. Yo diría que esas herramientas nos ayudan a avanzar un poco más rápido. Yo creo que tocar con otras personas te ayuda como a crecer más rápido como músico, porque es como, depende del ambiente en el que estés, si es un ambiente saludable, es como que te dicen los errores y te dan hasta las tácticas de cómo puedes mejorar en ciertas partes, o el hecho de tocar con otras personas te das cuenta de que tú estás haciendo mal o que estás haciendo bien y que lo puedes como mejorar. Sabes que eso que dice la Sofi sí ayuda mucho, e incluso a veces en la informalidad, o sea, pedir ayuda de amigos o cosas así. A mí particularmente, ponte en el caso de aprender otros instrumentos. Y lo que hablábamos de la hora de práctica y de las tensiones, yo empecé a practicar el violín solo. Y la verdad, viendo un poco de videos y como ya sabía leer, leyendo, ¿no? Métodos o cosas así que encontraba, que me bajaba. Pero claro, hay particularidades de la técnica y de la parte corporal que uno no, por más videos o cosas, uno no tiene la retroalimentación directa cuando trabaja solo. O sea, a mí me pasó que me lastimé, ¿verdad? O sea, tengo una lesión crónica en la clavícula porque justamente le estaba poniendo mucha atención al brazo y sin embargo seguía con las horas, 2 horas seguidas de práctica, no importa, pero porque quería, como que mi objetivo era leer de un punto a otro punto, o sea, sacar las notas de un punto a otro punto. Yo me acuerdo que de hecho fue a la Sofi que me encontré con ella y para que me ayude un poco con el violín, y ahí fue lo que ella me dice, pero relaja la mano, y yo, pero está relajada, y ahí recién me empecé a dar cuenta, me dice, no, y saque la mano, creo que estaba hecho una, así, todo doblada. Entonces ahí que me doy sí, ahí recién me doy cuenta que, claro, que tenía que aplicar más conciencia corporal en diferentes lugares, y yo sé, como que fue el estar con el otro, que me permitió darme cuenta de eso y a partir de ahí como empezar a practicar más pero son cosas que ya, o sea, me hicieron, si hubiera seguido practicando sin eso, no hubiera avanzado, no hubiera progresado ese pequeño detalle, pero así, en una vez que nos reunimos con la Sofi, avancé inmediatamente, como que súper rápido me permitió cambiar esa forma de hacer las cosas y por ende mejorar. Entonces yo creo que por ahí es un punto importante. ¿La música para ellos ha sido un gran cambio en su vida o no? ¿Y por qué? Oye, qué preguntas, ¿no? O sea, realmente muy profundas, ¿verdad? La verdad yo no sabría decirte, o sea, la música creo que siempre estuvo ahí, o sea, en un punto fue más y más, o sea, digamos, a lo que me refiero es que tengo así la memoria de ser pequeño y escuchar música con mi papá, y que así es música que hasta ahora me gusta y aprecio, y ahí me sigo acordando de cómo ha evolucionado mi gusto musical y todo, y eso nunca cambió. A lo que me refiero es que cuando empezó mi gusto por la música fue desde muy pequeño y no sé si es que algo ha cambiado, o sea, podría decir que tal vez hacer música y estudiar música y vivir de la música me ha permitido no sé, la verdad, ser feliz. No sé, es algo que no lo cambiaría, pero no tengo un punto de comparación realmente. Por eso digo, es una pregunta muy profunda para mí. No sé qué decir. En mi caso, igual algo muy parecido al Víctor. O sea, ponte, yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea música. O sea, bueno, tal vez más chamo, me imaginaba haciendo goles en la selección de fútbol, pero de ahí algo así es real. No sé si no me imagino haciendo otra cosa que no sea música. Y me acuerdo en el colegio, cuando ya tenía más o menos un nivel y tuve mi primera banda, era tan bacán ir a ensayar. O
pero ya cuando estás tocando y suena la canción, ya sale. Y dices, wow, qué bien. Yo creo que así como un cambio grande, no sé, pero creo que es como algo que te define tu personalidad, te define quién eres, te define tu identidad, porque al fin y al cabo es como parte de tu vida y ya no puedes vivir sin eso, sin hacer música, sin ser músico. Y aparte es como conocer otros estilos de vida, conocer otras personas, porque en el mundo artístico no es que encuentras personas súper formales como, yo que sé, en las oficinas y cosas así, y en la música la gente tiene como otras ideas, otra mentalidad, otra manera de ver la vida. Es diferente, no sé. Sí, o sea, la música a mí me permitió conocer mucha gente. Me dio la posibilidad de ser mucho más sociable de lo que sería quizás si no fuese por la música, digamos. Salir con una guitarra y en la plaza ponerte a tocar, a practicar, a estudiar, a cantar y que se te acerque a alguien. Es como que es una actividad que te conecta con las personas, ¿no? Con uno mismo y con los demás y con los... De hecho, ¿no? Yo creo que nos une mucho, es decir, hoy, por ejemplo, estamos todos aquí, ¿no? Juntos y junto con, de cierta forma, con los estudiantes también, tanto en sus preguntas como cuando puedan ver, ¿no? El conversatorio. Entonces, de una forma sí nos une, nos conecta, porque a pesar de las diferencias que podamos tener unos con otros, tenemos esto tan profundo que nos une, que es la práctica musical, ¿no? En este caso. Y sabes que en mi caso yo sí siento que sí tuvo un efecto transformador en sí el estudio formal, y yo creo que o la práctica como más específica, la práctica artística, y de cierta forma yo creo que esa es la ventaja que tienen los estudiantes que están haciendo las preguntas, es que ellos están involucrados, están inmersos en ese estudio y en esa práctica musical. ¿Cómo lograron hacer todo eso? ¿Cómo no se ponían nerviosos por al frente de todos? ¿Cómo no se ponían nerviosos? ¿Cómo sabe que no nos poníamos nerviosos? ¿Quién le dijo que no nos poníamos nerviosos? Pero igual está buena, entiendo que la pregunta es como que le da curiosidad el hecho de estar tocando en un escenario y cómo hacerlo sin morirse de miedo por ahí. Pero yo creo que un poco de ponerse nervioso, bueno, a mí me sigue pasando y creo que siempre me pasó, y con el tiempo o por lo menos a mí me pasa que empiezo a sentirme más cómodo en el escenario. De hecho, el otro día justo lo hablaba con un amigo. Por ahí estoy en un grupo de gente nueva, en un bar, tomando algo, y quizás soy más tímido que arriba de un escenario. O sea, haciendo música me siento más cómodo que en otras situaciones de la vida. Por eso hacemos música. Pero un poco de esos nervios está bueno sentir, porque es una adrenalina que te impulsa, que una vez que estás ahí, que sucede la música, como decía Sebastián, cuando está sonando la canción y estás contento porque es lo que querías mostrar y suena bien y es mágico. Pero sí, yo supongo que todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo cuando empecé a tocar en público con una banda, así. Antes de salir a tocar, yo estaba tan nervioso, o sea, no lo expresaba tal vez, pero yo sentía que ya, o sea, me podía ir y desmayar en cualquier momento, o sea, la vista se me nublaba así, y es chistoso porque para mí era como parte de la tocada. Entonces, bueno, ya mismo vamos a tocar, bueno, ahorita es momento de ponerme nervioso, ¿sí? Lo interesante es que una vez arriba del escenario, uno a los pocos momentos, tal vez la primera canción todavía sientes eso de un poco los nervios, pero después ya no. Y también, como dices, Nacho, es una cosa a la que te acostumbras eventualmente, o sea, poco a poco eso se vuelve más controlable, y mientras más lo haces,
menos te afectan los nervios, pero siempre hay, aunque sea un poquito de nervios, ¿no? En cualquier tocada. Sí, siempre hay nervios. Yo siempre me pongo nervioso. Así, o sea, ponte, si el público es mi familia o mis alumnos o un festival, igual hay nervios, sea cual sea el público, pero como vos dices, Víctor, ya empiezas a tocar y es como que ya te vas soltando y ya empiezas a disfrutar. Ya, ahí, ahorita me acordé yo creo que ahí viene el típico ese, en mi casa sí me salía, que todos hemos dicho, ¿no? Con el profe, en mi casa sí me salía. Y si bien cuando estoy tocando, o mejor dicho, si bien no todas las veces que estoy tocando siento así como muchos nervios, todo depende de la percepción que yo tengo del público o del lugar en el que voy a tocar. O sea, no es lo mismo tocar en una boda que tocar en la casa de la música, o no es lo mismo tocar para tus amigos que tocar para un jurado o para una audición. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, los nervios vienen por esta cuestión de que tú sientes que podrías fallar. Entonces empiezas a sentir esa ansiedad de, ay, ¿cómo controlo esto? Y al no poder controlar, esa ansiedad va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces yo creo que sí, o sea, hay que aprender, por un lado, a manejar los nervios, ¿ya? Porque eso no se va a ir, creo que no se va a ir nunca, especialmente cuando son cosas que nos importan y cuando está gente que nos importa en el público. Entonces lo que yo le recomendaría desde una cuestión así personalísima que yo, desde mi perspectiva, he encontrado es siempre estar lo más preparado posible. Y de hecho usar los nervios para tocar algo como una guía de qué es lo que uno debe practicar. Porque si tú sabes que un pasaje no te sale bien, te va a dar cosas tocar ese pasaje, cosas así, ¿ya? Entonces esa ansiedad a veces es un guía también para saber qué practicar y cuánto practicar o qué poner como prioridad uno de una obra o de un tema, lo que sea que estén tocando. Entonces, yo creo que el único antídoto para la ansiedad esta y los nervios en el escenario es prepararse, ¿ya? Prepararse lo mejor posible, generar una paz interior con respecto a eso y por otro lado también eso de solo ir y tocar, ¿ya? De sensibilizar también toda esta cuestión, porque uno va construyendo como una respuesta automática con respecto a las situaciones, me parece, y tocar es una de esas, ¿no? Entonces, creo que relajarse un poco y de verdad como que tratar de cambiar nuestra percepción, porque al final es una de las razones, creo, bueno, personalmente para mí es una de las razones por las que estudio y practico, es para mostrar mi música o para tocar con otra gente, ¿no? Verás, yo les voy a dar un ejemplo porque a mí sí me pasó que me dio un ataque como de ansiedad un día tocando en vivo y fue una catástrofe. Entonces, o sea, sí, yo creo que ese es el riesgo. Y esa sensación, como dice David, o sea, esa como sensación de supervivencia a veces es lo que le da a la tocada ese impulso o que te permite como transmitir esas emociones también, que le da cierto nivel de vitalidad a la presentación. En la teoría, ponte justamente de la ansiedad en cuanto a tocar, se supone que uno debería sentir el punto más alto de nervios, de ansiedad antes de tocar. Y porque ese pico hace que cuando toques ya se empiece a moderar, como tal cual como describe el Víctor Rojas, o sea que luego le sientes y luego como que vas tocando y ya te vas acomodando esa sensación. Entonces, si es que te sientes así, yo le diría a la Valentina, creo que preguntó, si es que sientes eso antes de tocar, vas a tocar bien, o sea, estás en buen camino. Claro, considerando que, como menciona el David, te hayas preparado bien, ¿no? Y sepas que tienes que tocar, y porque si no sabes, pues vas a estar en problemas. Pero, más bien, si es que no sientes esos nervios, yo creo que hay que tener cuidado, de cierta forma. Y también, claro, no como obsesionarse mucho al respecto. Pero a mí lo que me pasó es que si yo estaba teniendo muchos problemas como con técnica y estaba en la maestría y era un nivel de ejecución bien alto que se esperaba. Entonces yo como que venía preocupado por eso, y me sentía muy, muy, muy nervioso antes de tocar. Además era un jurado chico, a veces en cuartos pequeños, menos gente, uno se pone más nervioso. Y yo lo que trataba era de calmarme muchísimo antes. O sea, no dejar que esa progresión natural de nervios escale antes de tocar, y traté de calmarme, pero así respiraciones súper lentas, como que
fui en contra de la progresión natural, y lo que pasó fue que empecé súper calmado, no me sentí nervioso nada, cero. Entonces dije, perfecto, me va a ir súper bien. Y el rato que empecé a tocar, tuve ese pico de ansiedad, al punto que me bajó tanto la presión, no podía sentir la mano. Imagínate como guitarrista tener que tocar al frente de un jurado de alto con que te está calificando y tal. De pronto no sentía las manos, frío, o sea, no podía controlar los dedos sobre las cuerdas. Y como que no salió tan bien, o sea, el tono, todo, no estaba adecuado. Entonces, lo que tuve fue que a la siguiente presentación empezar a trabajar mucho, otra vez acostumbrarme al tocar, como menciona el David, también esa experiencia porque había sido también mucho tiempo que yo no había estado tocando al frente de personas, entonces continuamente tocar, al punto que antes del siguiente jurado, yo lo que hice fue ir donde los vecinos, y les dije, disculpe vecinos, ¿verdad? Yo toco, necesito practicar un concierto, ¿le importaría si es que toco un concierto para ustedes? Y me dijeron, no, sí, no hay problema, y fui, y igual, porque era ¿me entiendes? Una sala con 4 o 5 personas, y fui y toqué todo tal cual, o sea, el día anterior de lo que iba a tocar, digamos, sí, el día anterior de lo que tenía que presentar, fui para practicar esa sensación, fui para practicar sentirme nervioso antes de tocar y luego poder tocar, y me fue muy bien en la presentación después de eso. Entonces como que logré retomar ese ritmo normal. Entonces como que recuerden los estudiantes que es normal y que está bien sentirse nervioso antes de tocar, y que si lo sientes está adecuado, más bien no hace falta evitarlo, pero por supuesto estar preparado. ¿Cuál ha sido su mayor éxito musical? Poder viajar con la música, poder irte a estudiar en otros lugares, irte a un campamento afuera, conocer otras personas, conocer... Con Sofi. No sé, la palabra éxito es una palabra rara, ¿no? Difícil de... o cuál es el tema que pegó en las radios. No tenemos, yo no tengo. Si se refiere a ese tipo de éxito musical, no lo conozco. Por ahora. Pero sí, creo que viajar y vivir de la música es un éxito en este mundo. O sea, poder vivir haciendo lo que uno ama, ¿no? Como, y siendo independiente. Bueno, en mi caso yo compongo también como Sebastián, como supongo que la mayoría de ustedes, y compongo lo que me gusta. O sea, estoy grabando en este momento un disco con canciones que son elegidas por mí, con música y letras propias. Y eso, bueno, para mí es como un éxito poder estar produciendo algo que es por amor totalmente, por ganas, por una creación propia y no por querer lograr ninguna fama ni dinero. Yo lo primero que pensé es, yo creo que el éxito está en poder vivir de la música. En mi caso, no es como yo lo veo. Porque, digamos, es que me remonto a años atrás, tal vez era una locura pensar eso, así voy a vivir de la música y qué voy a hacer, etcétera, pero resulta que ha sido posible y que lo he logrado, y para mí eso es un gran éxito, la verdad. No sé qué piensas. En mi caso, un gran éxito es justo componer canciones que me gusten full y decir, oye, qué bacán salió, y escuchar todo el tiempo haciendo cualquier cosa, así, arreglando la casa, o lo que sea, y escuchar una y otra vez la canción que hiciste y decir, oye, qué buena canción, así en las radios jamás suenen, pero en la casa es un éxito. Entonces, sí, o sea, depende. O sea, ahorita para mí, por ejemplo, el éxito está en componer cosas que me gustan de verdad y que me hagan sentir algo. Y si eso que yo estoy componiendo como desde una honestidad así emocional y un cariño le gusta a otra gente, es lo mejor que me puede pasar. Creo que eso sería. Yo creo que, verás, en mi caso, quizá más que éxitos, podríamos hablar de logros, o sea, como distintos logros que se van dando en tu proceso musical. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, ¿no? En la escuela, había una competencia de bandas,
para no la oportunidad de tocar en un festival o cosas así, íbamos entonces a un intercolegial, un concurso, y sin duda, si ganábamos y luego nos podíamos presentar, o sea, si ganábamos, eso era un gran logro, ¿no? Entonces, como que en las palabras del estudiante, ese era nuestro éxito ahí en ese momento. Y de ahí poder tocar en una audiencia, un festival con miles de personas, entonces ya es otro éxito. Y así como que cada vez, cada cosa que vas logrando son éxitos. Cuando nos juntamos con el Sebastián a tocar, ya que asome el baterista para ensayar, era un éxito. O sea, que esté el baterista y ir en su casa, que llegue a tiempo, a pesar de que el ensayo era en su casa, eso era un éxito. Entonces son cosas como cosas así. Luego ensayar, sacar todos nuestros temas, componerlos, tenerlos listos para tocar en vivo, ir a tocar en vivo. Entonces cada una son como pequeños éxitos, pequeños logros que vamos teniendo. Y en cada fase de la vida musical son distintos. Seguir componiendo, seguir improvisando. Y por ahí esa actitud de seguir conectado con la música. Mi pregunta es, o sea, ¿quién fue la persona que más le inspiró en su vida de músico? Sí, bueno, yo ya hablé de mi viejo, mi papá. En mi familia tuve un par. Mi papá, que también tocaba la guitarra, toca la guitarra y canta. Mi hermano más grande, que era quien me pasaba la música directo, ¿viste? En ese momento eran los Guns N' Roses, por ejemplo, en esa época, o Aerosmith, o de todo, pero sí, el rock, enseguida discos de AC/DC, los primeros discos de rock los escuché a través de él, o mi tía, que también le gustaba mucho la música, íbamos a su casa y hacíamos de cuenta que estábamos en una radio, y nos hacía entrevistas y imitábamos a cantantes. Yo imitaba a Axl Rose. y bueno, todo ese estímulo creo que me inspiró mucho a confiar en que tenía musicalidad y que amaba. Pero esa idea de que personas que no nos conocen, ¿no? Que han hecho muchas cosas en la música o están muy lejos, son capaces de influenciarnos tanto como de servir como modelos de aprendizaje, ¿no? O sea, a mí me pasó igual con algunos cantantes o cosas así que me motivaban a desarrollar una u otra técnica, incluso con algunos como maestras de canto, un caso particular de Melissa Cross, que tiene un programa del Zen of Screaming, ¿no? El Zen del grito, y que fue a través como de ese programa que también fue un punto de quiebre en mi formación vocal, más allá de las instituciones, de los profesores que trabajaba yo, o sea, que me daban clases o lo que sea. Fue como que esa persona que estaba en New York y nunca me conoce ni nada, pero que pude obtener como ese material y ver el trabajo que hacían, y eso fue una influencia pero profunda y transformadora en mi práctica musical y en mi quehacer musical. Por ahí para los estudiantes. Sí, esa cuestión, para mí personalmente yo creo que todos vamos por el mismo lado. Es como que siempre uno encuentra personas que le van inspirando y le van motivando en el camino, pero no es una motivación así como, digamos, de ver un video de autoayuda, sino como que hacen que te enamores más de la música, ¿no? Como y que te den ganas de ver cómo se hizo esa música o aprender cómo se hizo esa música, entender cómo se hizo y tal vez tratar de tocarla o tratar de utilizar algunos elementos y sacarlos de contexto para ponerlos en tu trabajo. Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, la primera persona que recuerdo que me inspiró fue mi hermana. O sea, de hecho, ella fue la que me enseñó a tocar a mí la batería, que es el instrumento principal. Y tuvo una influencia súper grande por la música que me dio. Pero luego, bueno, fueron un montón de gente. O sea, lo único que se me ocurre con respecto a esto es, nada, siempre traten de buscar las cosas que de verdad les emocionen, porque si no, la motivación se pierde, y sin motivación seguir en la música no va a ser posible. Entonces, nada, siempre traten de buscar amigos, profesores, nueva música, buscar cosas, no sé, en YouTube, en todas las formas que tenemos para obtener información que les inspire. Sí, yo creo que la motivación, bueno, la pregunta se refería a qué persona, creo, pero podrías encontrar en full cosas.
y dependiendo en la etapa musical que estés, ¿sabes? Cosas bien pequeñitas te podrían llenar de motivación. Y por supuesto tu familia, igual artistas ya famosos de tus bandas preferidas, ¿ah? Cualquier cosa, ver una película, viajar, o sea, la motivación, digamos, está ahí siempre, digamos, disponible todos los días. En la carrera musical, ¿cuál es el mejor consejo que le han dado? Yo siempre... Dale, Sofi. A ver, ya, primero yo. Que a pesar de que tengas talento no es suficiente, que tienes que practicar siempre. Ajá, y otra cosa, yo siempre me acuerdo que la carrera de la música no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, seguir ahí, paciente y trabajando siempre, eventualmente los objetivos se alcanzan. Yo así como consejos tan relacionado a la música, ahorita no me acuerdo, pero con un primo que también es músico, una vez hablábamos de música, ¿no? Y de los proyectos, de que es difícil hacer esto, que no sé qué. Y él me dijo, hay que hacer que las cosas pasen. Y eso se me quedó grabadísimo, algo tan sencillo, pero era tan certero que, o sea, digamos, quieres cualquier proyecto que quieras hacer en la vida, ¿no? Pero bueno, esto era en la música, pues tienes que ver la manera de hacerlo, o sea, que suceda. Yo tengo dos cosas, voy a hacer referencia a dos cosas. Una que sí fue un consejo que me dio directamente, yo tenía creo que 14 años, estaba en la secundaria y fue, date cuenta de las casualidades, o sea, el profesor de música salió y un padre de familia que era músico, ¿no? Y era un chileno, nosotros estábamos en Ecuador, y le reemplazó al profesor de música hasta que consiga un nuevo profesor o algo así. Entonces él era músico, pero creo que, y claro, tocaba bien, pero creo que tenía un poco de frustración, porque como que él quizá no pudo desarrollar su carrera musical o quizá vivir de la música, aunque en ese momento le contrataron como profesor de música en la escuela, en el colegio, pero él vio que yo estaba tocando y que hacía canciones de esa edad y que yo estaba tocando mis canciones, y un día se acercó y me dijo, mira, tienes que expresar todo lo que tienes adentro. Siempre, tienes que expresarlo todo, lo que sientas, lo que pienses, sácalo, me dijo así. Entonces, como que eso me marcó en el punto de todo el tiempo seguir creando, seguir haciendo canciones, seguir produciendo, porque me dijo, si no, yo hubiera querido que me digan eso, me dijo, porque si alguien me hubiera dicho eso cuando yo tenía 14 años, yo no estuviera aquí, me dijo. El Sebastián alguna vez dijo en un video que hicimos, y dijo, voy a parafrasear, pero algo así como que, o sea, justo en esto de hacer las cosas, como que si un artista no tiene las pinturas o el óleo, lo que sea, no importa, o sea, si por el arte es, o sea, coge una piedra y pinta en el piso, o sea, algo así, ¿me entiendes? O sea, como que no importa que no tengas los recursos o que te falte exactamente la cosita que necesitas, como que si es que en serio quieres hacer algo, quieres hacerlo suceder, te encuentras la forma, o sea, tienes que ser creativo y buscar qué puedes utilizar de tu entorno para que eso suceda, para que puedas hacer lo que necesitas. Entonces yo creo que eso también es una cosa importante que como que se me ha quedado. Sí, una cosa que siempre llevo grabada es, me acuerdo en un artículo, no me acuerdo, creo que Schoenberg hablando sobre la educación musical y decía como que bueno, como que criticando, ¿no?, la educación musical, y él decía como que lo que tienen que hacer los estudiantes es desarrollar una relación personal con la música, porque siempre como que tienen mediadores que les enseñan las cosas como por un filtro ya teórico y un montón de cosas. Entonces yo creo que eso está ligado también a otra cosa que alguna vez me dijo justo el Daniel Mancero, que es este pianista súper chévere de acá de Ecuador también, que él decía como, no olviden por qué empezaron a estudiar música ya.
porque siempre pasa, y a él también le pasó, que uno tiende como a enfocarse en cosas muy técnicas o en conocimientos, y a veces termina siendo no muy musical, ¿no? No tiene una relación musical con la música en sí. Entonces yo les diría esas dos cosas, que por un lado vayan a la música, ¿no? Vivan la música, sientan la música, escuchen la música, desarrollen una relación personal con la música, traten, si algo les gusta, les interesa, disecciónenlo, ¿no? Ya usen todas sus herramientas técnicas para ver qué es lo que está pasando ahí, para ver cómo se hizo y por qué es exactamente lo que les gusta, ¿no? Para que ustedes puedan usarlo también en sus obras. Y por otro lado, no olviden por qué empezaron a hacer música, ¿no? O sea, a veces uno, cuando inicia a hacer música, parte de esta cuestión de que le gusta mucho tocar, o que le gusta mucho tocar con los amigos, o hacer cierto tipo de música o un género específico, tengan eso súper en cuenta ya, de por qué empezar. Eso sí. Cuando no entendían algo, digamos, cuando les explicaban en la escuela, cosas así, digamos, ¿cuál era como la respuesta de los profesores, ¿entiende? Hay diferentes tipos de profesores y cada uno son diferentes personas, tienen diferentes personalidades, diferentes características, diferente pedagogía, y no todos van a responder de cierta forma. Es decir, yo he tenido situaciones en las que no entiendo, y los profesores te dan mucho apoyo, te dan cosas específicas, te muestran acciones específicas. Y por otro lado, también he tenido profesores que se frustran ante cuando no puedes algo, y eso a veces te hace sentir mal, es algo muy personal que haces, entonces te puede poner muy vulnerable, y claro, toca en esos casos uno saberlo afrontar, creo que con lo que mencionábamos antes, de seguir uno independientemente, encontrando lo que uno necesita, más allá de las limitaciones quizá que pueden tener ciertos profesores en cuanto a cómo se relacionan contigo, porque también lo que no funciona para ti, quizá a ese profesor le está funcionando para otro. Entonces, entender que todos somos humanos y tener esa simpatía de parte y parte, ¿no? Entre el profesor y el estudiante, también desde el estudiante hasta el profesor. Para un compositor, mi pregunta sería, ¿cuál cree que es su mejor canción y por qué? Tal vez con lo que mencionó el Sebas y el David, que el éxito también es un poco relativo, pero que se han sentido profundamente exitosos al componer música que les satisface, que les da ganas de seguir escuchando, y más aún todavía si es que a alguien más le gusta, es como que esa música es un gran éxito. Algunas progresiones armónicas que tengan muy poco comunes, que funcionen bien, o sea, elaborando alguna canción. Ahí agarró la guitarra Víctor. Aquí va la progresión. Ahora sí, esta progresión, yo he estado practicando esto toda la semana. A ver. Verás, lo que pasa es que cuando yo lo escuché, claro, yo tuve la ventaja que escuché las preguntas con anterioridad, y le estaba pensando, porque sí es difícil, ¿no? Y puede haber millones de progresiones, pero una cosa que es como justo lo que decía Víctor, como algún truquito, alguna cosa así, y una cosa que yo he encontrado muy efectivo y que al menos a mí me gusta en la guitarra, es utilizar mucho las cuerdas al aire. O sea, utilizar acordes que pues no, digamos que no deberían tener esas cuerdas al aire, y utilizar las cuerdas al aire. Entonces, te pongo un ejemplo. Di tú el re con puente, ¿no? Re menor. Suena, ¿no es cierto? Do, si bemol. Ya, es una progresión bastante común. O sea, bajas del 1 menor al bemol 7 mayor, al bemol 6 mayor, y si quieres subes otra vez por el bemol 6, de vuelta al 1 menor. O sea, la progresión es bastante común en muchos estilos de música. Pero el rato que abres el acorde, por ejemplo, entonces mantengo como que las figuras iniciales, pero dejo la cuerda al aire, o abro incluso la tercera cuerda,
que queda el sol y el mi al aire, esos acordes en vez de ser triadas se vuelven acordes con extensiones, con novenas, con oncenas, con tercenas, y entonces la sonoridad es diferente, porque en vez de ser, por ejemplo, en vez de ser, se vuelve. Entonces ya te cambia el tono, porque ya metes esas extensiones del acorde y que para mí es una sonoridad muy bella y como que ocupa la naturaleza de la guitarra con las cuerdas al aire. Entonces, si bien la progresión base se mantiene como muy común, esa variación le hace que no sea muy común, porque ya no es un re menor a do, a si bemol, sino que termina siendo un re menor con 11 y 9, a un do bueno, el do se mantiene normal, pero diferente figura, y el si bemol también te mete la tercena y te mete pues, la oncena ahí mismo. La oncena. ¿Qué han tenido que sacrificar ellos por su carrera? Bueno, creo que en cierto sentido siempre le vemos como, no tanto como un sacrificio, sino ya nos podemos ir desde el lado filosófico. O sea, realmente nadie te obliga a hacer nada. O sea, tú haces lo que quieres. O sea, no es que tú prefieres estar de farra, tú prefieres practicar. ¿Cómo equilibran su carrera musical con otras responsabilidades como pareja, hijos o trabajo? Yo creo que como cualquier actividad mismo, o sea, claro, puede haber métodos justo, o sea, si es que quieres ya ser más específico, puede haber métodos de organización y yo creo que también va de vuelta a lo que hablábamos de un inicio, o sea, que para ciertas personas les puede funcionar como tener una planificación rigurosa y para otros ser un poco más fluido con cómo manejan las cosas. Entonces también creo que lo más importante es conocerse uno mismo y saber uno de qué es capaz y qué es lo que uno puede hacer en ese sentido. Y de hecho creo que como Nacho decía, sí se ata un poco a eso del sacrificar, porque si bien yo creo que como mencionaban, no es que la práctica musical es un sacrificio, más bien a veces sacrificamos otra cosa por la práctica musical, son nuestras prioridades. Entonces, si bien hay distintas fases en nuestras vidas donde hay que priorizar una u otra cosa, esos sacrificios, como le llaman, es que uno decide priorizar. A veces tocará priorizar, como dicen, los hijos, la familia, la pareja, pero también si es que tú quieres estar con la música, también tienes que priorizar la música, tu relación con la música, tu práctica, tu presentación, lo que sea, como tú la quieras concebir a la música. Pero si quieres tener, yo creo, al fin, Víctor Guten escribe, el bajista, ¿no? Víctor Guten, él tiene un libro que se llama La lección musical, y ahí él habla justamente la música como una relación. Entonces habla, la persona que pregunta menciona pareja, hijos, trabajo, son relaciones que tienes con tu pareja, con tus hijos, y cuando quieres trabajarlas las priorizas, y para poder tener esa relación con la música yo creo que igual es una relación. Entonces si es que quieres tener una relación saludable, tienes que darle su prioridad cuando necesitas, ¿no? Conversa con la música, a ver cuándo te sales a una cita, yo qué sé, cuando hacen alguna cosa, ¿no? Ya, a ver, mi pregunta sería, ¿qué tan difícil es vivir de la música? Se me viene a la mente ese video, no sé si han visto, de un niño que le entrevistan y está sonriendo y no sé qué le preguntan y se pone a llorar. Ese video hay que poner ahorita cuando A mí me hace acuerdo cuando estábamos en la universidad y el Sebas dijo una vez que cuando tenga un hijo le va a decir que se haga futbolista, pero que no se haga músico. Sí, pero fuera de chiste sí hay que ser bien crítico con esa cuestión, a pesar de que, bueno, hay que tener como
cuidado, ¿no? Porque también la gente habla desde su experiencia y obviamente yo hablo desde mi experiencia y desde lo que yo conozco y lo que yo he logrado y lo que yo he podido hacer, ¿no? Así que este consejo va con mis, digamos, con todas las cosas buenas y malas que yo pueda tener, ¿no? Pero sí hay que, o sea, yo en lo personal yo creo que sí es difícil y hay que estar preparado para lo que se viene. Y nada, o sea, hay que tomar en cuenta que dado el mercado musical, y no solo mundial, sino también aquí, si se puede decir, ¿no? El mercado musical en el Ecuador, que es casi inexistente, las cosas son muy difíciles. Uno tiene que tener muchas habilidades y tiene que saber venderse y tener contactos y tener una reputación muy buena, me parece, ¿no? Y ser súper piloso. Entonces, hay como un montón Ajá, sí, exactamente. O sea, a uno le va a tocar de todo, ¿no? Desde producir una banda, grabar, no sé, hacer la edición de audio para un corto de algún chico, no sé, lo que sea. Enseñar a niños, enseñar a adultos, todo. Entonces, nada, lo que yo les diría es que procuren cultivar la mayor cantidad de habilidades y desde muy temprano para que cuando llegado el momento puedan rendir en cualquier contexto. Que si les parece que estas situaciones como esta pandemia cambian la manera de entender la realidad y la música. Yo creo que sí, o sea, bueno, todavía debe estar saliendo mucha literatura respecto a lo que ha pasado desde el comienzo de la pandemia en la educación musical, pero personalmente, por ejemplo, yo vi que todos los músicos tienen que estar listos para producir música in situ, y eso me enseñó la pandemia, que más o menos todos los músicos tienen que ser capaces de producir un producto musical, dominar hasta cierto sentido la tecnología disponible que hay, que es mucha. Entonces, lo que la pandemia me ha enseñado es que todos los músicos necesitamos ser capaces de producir nuestra música, y todos los músicos necesitamos un cierto dominio del software musical, el software y hardware. ¿Cómo lograron afrontar esto de la pandemia, ya que a todos esto les afectó? O sea, ¿cómo hicieron para seguir juntos en la música? Preguntarle cómo seguir con la música. Sí, y yo voy a ir a un concepto que también se me quedó, si bien fue en una clase de administración de empresas, creo que, pero el concepto que se me quedó fue que te decían, donde unos ven una tragedia, otros ven oportunidades. Entonces, si bien la pandemia para muchos fue una catástrofe y muchas personas lo padecieron muy mal, también fue una situación donde sin duda había también oportunidades. Yo creo que justo con el Sebastián nosotros encontramos una oportunidad de empezar un proyecto musical, porque justo, o sea, los medios se volvieron disponibles en la pandemia lo presentaban. Entonces empezamos a trabajar la música a partir de la virtualidad, a ver cómo encontrar los métodos para hacerlo. Justo lo que el David también comenta, justo este grupo donde estamos aquí todos juntos conversando, partió, bueno, coincidentemente durante la pandemia, pero eso también nos permitió trabajar muchos asuntos relacionados a la pandemia, responder a llamados sobre qué estaba pasando en la pandemia, sobre cómo el quehacer musical en la pandemia. Por ahí nos inventamos nuevas formas de hacer música en la pandemia, en el distanciamiento geográfico, y entonces... Pero claro, en base a las herramientas, como dice el Víctor, de producción y tal, que nos tocó aprender, bueno, o utilizarlas, nos tocó utilizarlas ya de una forma necesaria para poder compartir la música. A mí me quedó una cosita de lo que hablaron antes, de esto de es difícil vivir de la música, qué tan difícil es vivir de la música. Creo que David hizo referencia a bueno, esto de estar preparado y lo importante que es, y es cierto que es difícil.
es una profesión que tiene mucha cuesta arriba por momentos, ¿no? En este mundo globalizado y capitalista. Pero también pensaba esto, ¿no? Qué difícil que debe ser vivir de algo que no amás. O sea, sostener a lo largo de los años un trabajo que te pesa, que lo querés cambiar, que lo haces solamente por una cuestión de dinero. Y me parece que está bueno recalcar eso, ¿no? O sea, es difícil vivir de la música, sí, pero también tiene una enorme recompensa cuando es lo que amás y cuando te genera más que ingresos, sino como una riqueza que traspasa lo material, ¿no? Y creo que a todos que estamos acá ya sabemos que eso es así. Me parecía que estaba bueno recalcarlo. Sí, sabes que yo te voy a complementar eso con una cosa que me dijo el Sebastián una vez, porque estábamos en una banda y todo, y claro, siempre el trabajo en una banda o en el quehacer musical es bastante. O sea, si no le estás poniendo bastante trabajo, algo no estás haciendo bien. Y los ensayos y las presentaciones y lo que sea. Y yo me acuerdo que le dije, oye, bueno, ¿y dónde está el dinero en este asunto, no? Y ya se enojó y me dijo, oye, si querías hacer dinero de que estudies administración de empresas o que te hagas abogado o alguna cosa. Entonces, sí, yo creo que eso más que nada recalca el hecho de que los que estamos, o sea, estamos en la música porque es lo que nos conecta, es lo que queremos hacer, es algo profundo en nosotros. Pero sin embargo, también a tomar en cuenta que, o sea, cualquier profesión es difícil. Ninguna profesión quizá te asegura al 100% que vas a estar en un campo laboral y ya, ¿me entiendes? Tener todo asegurado. En todas las profesiones es un trabajo y depende de cómo encuentras tú las oportunidades, de cómo catalizas tú esas oportunidades y justo cuánta pasión tienes en esa profesión o en esa disciplina que estás ejerciendo. Entonces sí, simplemente también para recalcar en ese asunto porque ellos son chicos y de cierta forma quizá están pensando en, ¿es esto algo viable? ¿No? ¿Es esto algo viable que puedo hacer? Y yo creería que sí, que tienes la pasión, la dedicación y la convicción para hacerlo.